Se habla de un viejo. Bueno, seguimos con Alberto Borea y estamos analizando qué puede pasar en el escenario del 2016. Así, a ver, ¿tú crees que Keiko se la puede llevar o no? Bueno, mira, Bueno, tiene toda la prensa. lamentablemente... A Keiko no la toca nadie, a Keiko no la toca nadie. Lamentablemente, el Perú de los últimos años no ha sido nada previsible. Y te digo lamentablemente no porque, no haya personas que están rondando, porque ahí hemos visto que han montado sus 4 o 5 candidaturas y alrededor de eso dan vueltas, ¿no es verdad? Una de esas es Keiko, por cierto, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es perfectamente funcional al sistema y no va a entrar verdaderamente en un trabajo de inclusión social. Pues, no, además también, perdóname, sí. Eso, también hay que reconocer que los medios de comunicación son gratos a Keiko, porque bueno, acuérdate la cantidad de plata que les dio Montesinos, pues tú tienes que ser grato en la vida. Sí. En eso yo felicito a radioprogramas, a los medios que se llevaron maletas de billetes, como se va a ver en la película La dictadura perfecta, ahí también se ven los billetes. Yo diría que hay cierta gratitud, ¿no? Porque a Keiko nadie le hace una pregunta incómoda. No, es verdad, y no solamente eso, sino que... La dejan hablar, sí, la sí. llaman por todo lo que mira, sucede. Tú tienes que preguntarte. Yo no tengo nada contra ella. No. Yo una sí chica tengo. muy agradable, Yo muy tengo, simpática. No, en lo personal, por cierto, ya lo creo seguramente. Pero lo que sí tú tienes que preguntarte es, la señora Vitale, no sé cómo se apellida su marido, estuvo en el Congreso. ¿Hemos escuchado alguna vez una intervención importante de ella en el Congreso? ¿De quién hablas? De la señora Fujimori, de la hija de Alberto Fujimori. Ok. Pero Que se dijiste otro casó nombre. con un Vitale, no sé, con señor Vitale, ¿no, verdad? Entonces, escuchamos alguna vez un discurso importante, un proyecto de ley trascendente, hizo y ha estado 5 años en el Congreso. Entonces, si en el Congreso no has podido dar la talla, la pregunta es, ¿puedes dar la talla para presidente? Además, una cosa ya tomando un poco con humor esto. Siempre se habla de la primera dama, ¿no es cierto? Sí. Hoy día la que manda acá es la primera dama Nadine, ¿no es cierto? Parece, ¿no? Tal vez si gana Keiko, habría el primer caballero. Caballero, que sería el gringo, con patente de corso, ¿no? Con patente de corso porque no figuraría... No, mira, en realidad Fujimori es regresar a la época más aciaga de la que nosotros tenemos noticia verdaderamente, porque no solamente robó lo que pudo, mató a quien quiso, destrozó los canales, sino que además envileció al país. Lo envileció al punto tal que hasta la gente de las Fuerzas Armadas les hizo firmar compromisos verdaderamente lacayescos, que también lamentablemente ellos firmaron cuando no debieron de firmar. Entonces, creo que eso no debería de pasar, y naturalmente pues muchos de quienes estamos en este momento en lo que los franceses llamarían la Reserve Patriotique, la Reserva Patriótica, pues volveremos otra vez a la cancha si es que necesariamente ese peligro se vuelve a presentar, ¿no? Además, yo siempre tomo esto en broma y a veces se molestan los fujimoristas, ¿no? En el único país que yo recuerde que se fugan los presidentes, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de un país se haya fugado? Somoza se fugó, ¿no? No, pero ya no. Somoza no se fugó. No sé si se llegó a fugar cuando era presidente, creo que sí, de Nicaragua. Creo que se fuga. Poco antes de, ¿no? sí. Creo que se fuga, ¿no? Pero Fujimori se fugó. Pues, no, claro, y además, ¿entiendo? entre comillas, se fugó, renunció por fax. ¿No? Ahora, la señora... No, además candidateó también en Japón. Candidateó para a senador. Japón, claro, por supuesto. Este es un país impresionante. ¿no? Nuestro país es increíble, mira. No, y lo que dices tú es cierto, es decir, en realidad cada periodista, cuando entrevista a esta persona, debería de preguntarle, oiga, ¿y ya cambió de opinión usted respecto a la candidatura del senador o el presunto senador Fujimori del Japón? O preguntarle, explíquenos de dónde usted sacó el dinero para estudiar en los Estados Unidos, es decir, ¿su papá se lo pagó? ¿Quién se lo pagó? Todavía no sabemos. Y además es buenísimas. Le preguntaron de dónde salía plata para viajar por todo el Perú con un contingente enorme de gente, en una campaña monstruosa en todo el Perú. Hago polladas, dijo. Ah, se podía. Entonces, pero entonces tú ves pero este es el país. tomar
al país no en serio, ¿no? Yo no lo tomo en serio, porque no es un país en serio. No, digo, ellos cuando te contestan una cosa de esas, Sí, sí. no están tomando al país en serio, o sea, creen y de repente lamentablemente no es que creen, sino que saben que no va a pasar nada. No, y que la gente va a seguir timada por este tipo de cosas. Es que el poder fáctico es el que gobierna, en el fondo. Sí, entonces les interesa que estén los de siempre, claro, que pueden manejar. El otro día, viendo el canal de RPP, ¿no? Veía a los de siempre, a Mulder, a Jorge el Castillo, a Velázquez Quequén, a Tapia, siempre los mismos. Son 8 o 9. O sea, de los... ¿Cuántos congresistas hay hoy día? No sé. 130. De los 130 solamente salen 10. Claro. Que son los caseritos de todos los medios, de todos los canales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo los invito a los que nunca salen, que vengan a Hable el Pueblo, porque acá hay una tribuna. Recuerden que Hable el Pueblo fue el primero que le dio la oportunidad a Fujimori en el año 1989, y le dio por primera vez tribuna a Ollanta Humala en este canal, cuando Ollanta decía que iba a democratizar los medios de comunicación. Ya sabemos lo que pasó. Ollanta Humala se echó al poder fáctico, le hicieron el abrazo del oso, y hoy día está con un pie en el bote y el pie en el muelle. Bueno, pero mira, y se va a ir al agua. Ahí cabría tocar un tema que me parece importante, que es una de las promesas más formales que hizo, de las que ha incumplido, que es el tema constitucional. Él prometió en verso y en prosa, incluso juramentó, recuerdas tú, por los valores y principios de la Constitución del 79, y sus dos vicepresidentes, Omar Chejade y Marisol Espinosa, directamente juramentaron por la Constitución del 79 y no han movido un dedo a favor de la Constitución del 79, sabiendo que el texto del 93 es un texto nulo, hecho por una gavilla de delincuentes. Es decir, es como si las leyes de la República del Perú hoy día entrara al Congreso una banda de asaltantes, de secuestradores, y le dijera, ustedes tienen que aprobar estas leyes, ellos las aprueban, los detenemos a los secuestradores, los mandamos 25 años a la cárcel, pero seguimos obedeciendo sus leyes. Eso es lo que pasa con la, entre comillas, Constitución de Fujimori. Es decir, está condenada a 25 años por la comisión de todos los delitos del Código Penal, y nosotros seguimos, entre comillas, obedeciendo. ¿Por qué? Porque gran parte, mejor dicho, la gran modificación fue cómo, digamos, hacemos un sistema económico absolutamente neoliberal, que no se pueda salir un poquito ni siquiera a la derecha ni siquiera a la izquierda. Y ellos creen que esa ha sido la gran revolución que se hizo, cuando los propios analistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, cuando han sido entrevistados sobre si era necesario el golpe para que el Perú se regresara al sistema económico del cual había salido por la torpeza verdaderamente del presidente García en su primer gobierno, ellos dijeron al contrario, ya eso estaba en marcha y se retrasó más de un año el regreso del Perú al sistema económico internacional como consecuencia del golpe. Es decir, él no necesitó del golpe para regresar al Perú al sistema económico, porque para eso tenía apoyo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero él prefería no solamente eso, no volver al sistema económico social, sino a un sistema en el que prácticamente no hubiera disputa para las ideas neoliberales, ¿no? ¿Por qué no hablamos, seguimos hablando de las posibilidades desde ahora? Vamos a ver si acertamos, Alberto. ¿Ya? Ya. Alan García, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, Alan García... Tiene carisma. Alan García es un hombre carismático. Mira, de que es un político... Es el mejor comunicador de todos estos políticos. Corrido y que tiene... Mira tú cómo con Cateriano, con que se había dicho Vela Verde todo el tiempo, entiende rápidamente el mensaje y sale amable, lo cual me parece muy bien. O sea, yo creo que eso hay que reconocer. La política no es odiarse todos los días, la política es las buenas formas para cambiar impresiones y para discutir acerca de lo que es bueno para el país, debatir. Efectivamente. Debatir, discutir. Entonces, claro, pero muchas veces los medios lo que quieren es que, estos medios, es que entre la gente pelee, porque en la medida en que peleen y no hay acuerdo, entonces al río revuelto la ganancia es de los pescadores, ¿te das cuenta? ¿No? Así es. Entonces ese es el tema. García es un buen candidato siempre,
es un Después buen tienes a candidato. Toledo. ¿Cómo lo ves a Toledo? ¿Se Yo a puede Toledo- recuperar Toledo? Mira, en el Perú se puede recuperar cualquiera. Si se recuperó García después del primer gobierno, Sí, sí. podría recuperarse Toledo. Pero la verdad del tema es que a mí no me gustan como opciones, así en principio, hablando a un año de las elecciones, ninguna de estas personas que hoy día está dando vueltas. Bueno, hay un en factor el- ahí interesante, me decía uno de los analistas políticos del canal, que hay un 50% que acepta a los candidatos antiguos y hay un 50% que quiere cambio. Dice ya no más corrupción, ya no más inseguridad en el país, ya no más mentiras en las campañas electorales, queremos verdad. O sea, hay gente que apuesta por la verdad y hay unos que apuestan por el que robe pero que haga, ¿no es cierto? En este 50%, que este es un bolsón del 50%, Sí, no es creo poca que la cosa, mitad de la- ahí va a surgir un grupo de hombres, Sí. un grupo de ciudadanos. Ojalá Dios quiera. Bueno, Pero tiene que tengan- surgir. pero además que, digamos, tengan el vigor para abrirse paso, porque de verdad a veces luchar contra toda esta maquinaria, tú lo haces desde tus trincheras permanentemente y cada uno usa las pocas que tiene, pero se ve, como tú dices, apabullado por casi el 100% de los medios que están en una posición contraria, ¿no? O sea, y que no te dejan expresarte de alguna manera, o que si te invitan es para temas muy puntuales donde no vas a tener o no vas a chocar con la línea central de lo que ellos están planteando. Entonces, va a necesitar esa persona tener mucho vigor, mucha capacidad de organizarse, mucha capacidad de movilizarse, tiene que ser muy entusiasta, un gran comunicador, en fin, va a tener que surgir, ojalá el pueblo lo perciba y no que acomoden a alguien como diciendo yo soy la nueva estrella del circo y entonces me lanzo de candidato porque Claro. estoy respaldado por fulano, sutano, mengano y perencejo, ¿no? Así es. Viene a ser lo mismo con otro nombre, ¿no? No, yo creo que va a haber, o sea, yo tengo la esperanza, fíjate, que a mis 70 años voy a ver un cambio en el país. Dios Tengo quiera, la ¿verdad? esperanza, son 25 años de regalar el país, llévense los recursos naturales, el Estado no sirve, los peruanos somos unos incapaces, que vengan los extranjeros a gobernarnos, no, roben pero hagan algo, todos los países hacen algo. Ecuador tiene 6 veces más carreteras que el Perú, Bolivia tiene mucho más carreteras que el Perú. Bueno, mira, ahí Entonces son países aparentemente que los hemos mirado con un solo ojo antes, ¿no es cierto? Antes mirábamos sí, a Ecuador sí, como un sí, paísito, ¿no? sí. Bueno, es que Y a Bolivia ni hablar, ¿no? Mira, la política es un apostolado, sin duda, cuando se toma en serio, ¿no? Como yo lo aprendí de Andrés Townsend o de Ramiro Peralé, Tú eres un hombre serio, o de Alberto. Aya de la Torre, ¿no es verdad? Entonces, tú dices, ok, cuando tú entras a la vida política, tú puedes tener la cantidad de plata que hayas adquirido buenamente en el curso de tu vida, mucha, poca o regular. Pero en el momento que tú entras a la actividad pública, tienes que hacer un paréntesis en tu vida económica. Tienes que saber que en esos años no puedes ganar más plata, no puede ser Kirchner, pues, ¿no? Que resulta que entra con decir 2 millones y termina con 200 millones. Eso no son los intereses, pues no es el alquiler de tus bienes. O sea, es evidente que hay circunstancias que hacen que eso sea realmente impropio con el poder, porque no solo porque esa cantidad la puedes invertir en obras de la sociedad, sino porque además eso, que es un ejemplo malo, se multiplica y hay otras sumas que tú no llegas a contabilizar, pero que son multiplicadas en cada parte del país. Entonces eso es malo como ejemplo, es malo como moral, es malo como, digamos, sentimiento de que somos una comunidad que quiere ir hacia algo nuevo y a algo bueno, ¿no? Mira lo que ha hecho Evo Morales, cambió los contratos petroleros y ahora recauda a Bolivia fortunas que antes se la llevaban. Sí, interesante. Mira, Evo Morales no es para nada
Maduro ni Chávez, te digo de verdad, o sea, y tampoco Correa, o sea, tampoco Correa. Correa tiene una actitud con la prensa que me da la impresión que debería tomar, por ejemplo, creo este proyecto que estoy presentando, que no choca para nada con la libertad de prensa, pero que le permite abrir el juego. Yo creo que él, digamos, por falta de una alternativa, entró al choque, y a veces no siempre el choque permite que la democracia mejore, porque también es cierto que la prensa, cuando ha actuado libremente y cuando ha actuado con responsabilidad, como por ejemplo Caretas durante la época de la dictadura, o La República durante la época de la dictadura, o Tu Canal durante la época de la dictadura, se jugaban por la democracia, ¿no es así? Y destapaban una serie de hechos que de otra manera hubiesen quedado en el olvido o simplemente nunca hubieran salido a flote. Entonces la prensa libre tiene un rol fundamental que cumplir, y por eso es que es tan difícil el tema de cómo, digamos, le pones al cascabel al gato en el caso de la prensa. Mira, la historia del derecho constitucional es la historia de los límites a quien ejerce el poder. ¿Por qué nace el derecho? ¿Por qué nacen las constituciones? Porque una vez que tú les quitas el poder absoluto a los reyes, entonces dices, el poder político no va a poder ser como era en la época de los reyes absoluto, tiene que ser limitado. Ok, entonces comienzas por limitar el poder político. Después se meten los militares, y entonces empiezas a ver cómo sacas a los militares del juego político, los limitas a sus funciones, y eso más o menos se ha estado cumpliendo. Después haces algo con el poder económico, que todavía estamos luchando, pero ahora el gran poder que ha surgido es el poder mediático. Entonces, ¿cómo resuelves el tema del poder mediático sin chocar con el principio de la libertad de prensa? Yo creo que la propuesta que te he mencionado al comienzo es una propuesta imaginativa, es una propuesta interesante, que no puedes hablar ni de confiscación y por lo tanto ni de violación del derecho de propiedad, ni tampoco de violación del derecho a la libertad de prensa. Pero sí vas a hablar de la posibilidad de que el pueblo se entere directamente de aquello que los ciudadanos quieren plantear. Por ejemplo, en la época que estaba Canal 4 y Canal 5 solamente, sí. ¿no? Yo conversaba con Genaro mucho y yo le decía, Genaro, tú eres el hombre más poderoso del país. Yo le decía a Genaro en esa época. Y Genaro me decía, no, yo no soy el más poderoso, decía, porque está Canal 4 también, ¿ya? Pero en esa época los programas políticos eran mucho más imparciales. Así es. Mira, imparcial. Genaro no simpatizaba con mi candidatura y sin embargo me invitó a Pulso. Me invitaron a 6 o 7 programas en Panamericana. Yo creo que ahora, habiendo más medios, estos medios se han aglutinado a través de un club, como era el Club Nacional antes, y en este club se manejan las candidaturas. Hemos vuelto a la época de Prado, mira, del año 56. Algo de eso que tú dices hay. O sea, yo creo que en el Perú, en realidad, desde el punto de vista del derecho no, sino desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista fáctico, existen 3 vueltas en las elecciones. En la primera vuelta, los dueños de los medios grandes de radiodifusión y de los medios de comunicación se ponen más o menos de acuerdo en quiénes son los candidatos. Ya, la segunda vuelta es la que vamos a ir a votar en abril. O sea, y la tercera vuelta es la segunda vuelta. Entonces solo pasan a la primera vuelta realmente aquellos a los cuales tú les abriste la llave para que puedan comunicarse con la nación. Los demás simplemente están constreñidos ok, tú puedes hacer el esfuerzo y de hecho lo haces. Te vas, por ejemplo, a Radio Villa El Salvador, que es de Lucho Fluker, o a su canal, o te vas al canal de San Juan del Lurigancho, o te vas al canal de Palpa, y claro, pero eso no suple, como tú comprendes. Yo pienso que ya hay un fraude, ya existe un fraude, porque el hecho de que el comentarista deportivo ignore a 4 jugadores que juegan en la cancha, ¿no? Un día yo me acuerdo que estaba viendo al Real Madrid en la época que jugaba Makelele con Zidane. Bueno, a Makelele lo querían vender. Y nunca lo mencionaba a Makelele, ni lo ponchaba la cámara. ¿Sí? Entonces, el que asistía a Zidane era Makelele, pero a Makelele no lo mencionaron nunca. Lo vendieron en 3 soles. Sí, ¿Me entiendes? O sea, es como cuando narran el fútbol. Hoy día, todo es Messi. Sí, pues claro. Si Messi hace un pase, sí, bueno, ese es un poco el espíritu de que los narradores también son argentinos, es muy gracioso, ¿no? Sí, pues, pero es que tenemos que entender que esto está pasando claro, así. Entonces... Fíjate tú lo que yo pienso, ¿no? Tú eres un hombre brillante, tú deberías estar en televisión, ¿no? Dando cátedra, pero sin embargo no tienes posibilidades, ¿no?
Nuestro canal, que es un canal que ha sido decisivo en las elecciones, porque acá Sí. han venido siempre los candidatos Sí, a sí, cerrar. es verdad. A cerrar decían, Canal 11 es el único canal que permitió a todas las voces Sí, expresarse. me recuerdo. ¿Ya? Pero yo digo, ¿no sería más fácil que los medios grandes de comunicación dijeran, para evitar estas confrontaciones, invitemos por igual a quienes no nos gustan también? Claro. Porque Debería ser. si dicen una estupidez o dicen una contradicción permanente o son contradictorios permanentemente, el pueblo mismo se va a dar cuenta. Sí, claro. Pero ¿por qué no llaman a todos por igual? A todos los candidatos por igual. Eso sería verdadera libertad de prensa, que es la que yo defiendo. Sí, sí. Yo soy un defensor de la libertad Sí, de es expresión. lo que planteo en este proyecto. Por eso te digo, aunque sea 3 horas a la semana dividida entre ellos, entonces, claro, ellos te van a decir, no, pero el pueblo quiere ver la novela, sí, pero el pueblo de verdad, además, tiene que educarse. Tú tienes que contribuir como canal, y eso lo dice además la Constitución e incluso el texto de Fujimori, tú tienes que contribuir a la educación del pueblo como medio de comunicación. Entonces, esta es una manera como tú debes de contribuir, además, a perpetuar un sistema que va a seguir haciendo que el pueblo siga siendo el titular del poder y que no se lo arrebate un golpista, o que no se lo arrebate con cualquier pretexto un grupo plutocrático que simula digamos, hacer elecciones, pero hace pues como cuando atornillan, ¿no? Los chilenos tienen una frase muy graciosa cuando hay gente que simula que está haciendo, dice, atornilla al revés. Porque cuando tú ves a una persona que está atornillando, no sabes si estás así o así, entonces atornilla al revés. Entonces crees que está atornillando, pero no atornilla, ¿no es verdad? Bueno, Más o Albertito, menos. el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecer a los patrocinadores voluntarios, porque gracias a ustedes este programa está en el aire. No tiene auspiciadores, como ustedes ven, no tiene auspiciadores. Ya vamos a buscar una estrategia, pero mi agradecimiento a los patrocinadores voluntarios. Son 1.500 patrocinadores voluntarios quienes con 10, 20, 30 soles han permitido que sigamos en el aire con 4 o 5 programas que no cuentan con auspicio, digamos, de las grandes corporaciones, pero sí del auspicio directo. Porque cuando usted compra un producto, el 20% va para publicidad. Aunque usted está auspiciando sin darse cuenta el programa Basura, que critica ese programa, lo auspicia usted, porque cuando compra un dentrífico hay 20% del valor del dentrífico que usted paga, eso va para publicidad. Pero usted nos está dando la publicidad directamente como patrocinador voluntario, y nuestro agradecimiento, sinceramente. Bueno, déjame decirte que te felicito por eso, y desde ya pues me matriculo como patrocinador voluntario, pues me parece una idea muy interesante, de verdad muy interesante. Lo hizo PBS en Estados Unidos. Ah, claro. PBS lo hace. Ellos dicen, si ustedes quieren ver, por ejemplo, la vida de Pavarotti, ¿no? Necesitamos... claro, $10.000 por 10.000 patrocinadores. Claro, de $1 cada uno, claro. De $1 cada uno. Claro. Y la gente se apunta y dice, ya, el lunes veremos a Pavarotti. Claro. Entonces la gente hace su programación. ¿Sí? Interesante. ¿No? Entonces yo le dije, si ustedes quieren ver la Universidad de la Vida, patrocinadores denme una mano, y así lo están haciendo. Muy bien, aquí tienes. Y ahí vamos avanzando. Claro que sí. ¿No? Okay. Te voy a dar un dato, y este es importante. El Canal 11 va a cumplir 30 años, RBC, 30 años va a cumplir. Somos el único canal que no ha cambiado de dueño, para empezar. Los otros grandes canales que recibieron plata del poder fáctico y de los gobiernos, todos cambiaron de dueño. Todos pasaron por Indecopi, menos Canal 11. Todos tuvieron condonación de deuda tributaria, menos Canal 11. Así es. Canal 11 ha pagado, si no me equivoco, ahí está el gerente por ahí, ha pagado 35 millones de impuestos que otros canales grandes no pagaron. No recibimos publicidad del Estado, otros canales sí reciben publicidad del Estado. Y seguimos dándole a la pelota. Sí, claro. Pero cuando cumpla 30 años el Canal 11, les diré a ustedes, hemos cumplido, me despediré, y el Canal 11 se venderá a través de la Bolsa de Valores en una OPA, porque ya no tengo sucesor, ninguno de mi familia quiere seguir trabajando en televisión, o sea que cuando cumpla 30 años RBC Televisión se va a vender a través de una oferta pública de acciones que hace la OPA con la Bolsa de Valores y un banco de prestigio. Claro. Y me retiraré
a mis cuarteles de invierno a la edad de 71 años. ¿Qué te parece? ¿Buen plan o no? No, buen plan personal, pero no sé si es un buen plan para el país. Albertito, gracias, compadre. Bueno, chao, hasta la próxima. Hace 41 años, en una pequeña cabina de radio, en un modesto solar chalaco, empezó esta historia. Esta es la síntesis de la vida de un pueblo, un hombre y un teléfono. Y así nació la Universidad de la Vida. Historias de nuestra gente contadas en el silencio de lo cotidiano, donde habló por vez primera el corazón de los invisibles. Momentos vividos a pulso, hechos inolvidables que te marcan para siempre. Hombres y mujeres graduados en la Universidad de la Vida y maestro, el pueblo. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo,